Estados Unidos, estimadas y estimados, ha optado definitivamente por la vía militar y el bombardeo estratégico contra Irán. Estamos hablando de incursiones que afectarían directamente instalaciones castrenses y núcleos neurálgicos vinculados al desarrollo nuclear iraní. Es decir, presenciamos una escalada que involucra la dimensión nuclear, infraestructura energética altamente crítica y posiciones geopolíticas con la capacidad de paralizar buena parte del suministro petrolero regional. Y esto, comunidad de ángulo mundial, tendrá repercusiones globales, residamos o no en Medio Oriente, dado que representa, como señalan analistas en Norteamérica, una dramática expansión de la magnitud del conflicto. Donald Trump se encuentra debatiendo objetivos operativos precisos con el Pentágono. En paralelo, Israel ha decretado alerta máxima y Teherán advierte con represalias que incluirían la variable nuclear si Washington ejecuta una ofensiva directa, un movimiento que alteraría drásticamente la balanza de poder en Medio Oriente. Antes de profundizar en el análisis de la coyuntura, permítanme, como es costumbre en Ángulo Mundial, exhibir las fuentes documentales para que puedan contrastar el rigor y la veracidad de los hechos que hoy exponemos. Un apunte fundamental, audiencia: que Irán carezca de un arsenal atómico consolidado no implica que sea incapaz de orquestar un impacto de orden nuclear en la región. Recordemos que basta con dirigir enjambres de drones, Shahed y misiles de crucero hacia blancos específicos para reconfigurar todo el tablero. La gravedad del panorama actual ya es tangible. Los informes de inteligencia han dejado de referirse a meras advertencias diplomáticas o a la habitual retórica incendiaria proferida ante los medios de comunicación. En las últimas horas, los medios han comenzado a divulgar filtraciones sobre cumbres a puerta cerrada, con altos mandos del ejército estadounidense e israelí, directores de inteligencia y el círculo íntimo de Donald Trump, con el único fin de planificar ataques quirúrgicos dentro del territorio de Irán. Cuando el Departamento de Defensa confecciona un catálogo de blancos y además emergen filtraciones de esta índole, el debate, amigos de Ángulo Mundial, abandona la diplomacia y muta en una inminente operación táctica. Trump, por su parte, ha intensificado la coacción. Iniciamos la semana bajo extrema tensión en Medio Oriente, pues existen declaraciones donde el mandatario sentencia que el tiempo de Irán ha expirado. Ha emitido un ultimátum: o Teherán se subordina velozmente a las exigencias de Washington, o enfrentarán la aniquilación total si rechazan siquiera una de las condiciones. Semejante retórica ha disparado, indiscutiblemente, las alertas de la comunidad internacional. No porque sea una táctica inédita en Trump, quien fluctúa constantemente en su tono. El factor crítico es que esto ocurre simultáneamente con revelaciones de la prensa norteamericana, indicando que la Casa Blanca avanza en planes bélicos tangibles, evidenciando también el despliegue aéreo estadounidense más masivo jamás visto históricamente en Medio Oriente. En la práctica, están reubicando recursos de múltiples bases globales para aglomerarlos en este teatro de operaciones, presagiando lo que sería una nueva gran ofensiva contra Irán. Evidentemente, las mesas de seguridad y la sincronización con el gobierno de Israel han arrancado en un clima de extremada fragilidad. Naturalmente, existe un matiz trascendental que justifica por qué esta coyuntura ha inyectado tanta volatilidad y nerviosismo en los mercados. Es ahí donde uno discierne entre un simple rumor y una contingencia con base empírica. Al observar la reacción bursátil y diplomática a nivel global, es evidente que estos bombardeos no se restringirían a complejos nucleares. Las filtraciones apuntan a la destrucción sistemática de la infraestructura energética iraní y la anulación de enclaves militares absolutamente estratégicos. Esto implica un escenario de suma cero, a todo o nada. Adentrarnos en un pantano geopolítico letal, porque la postura de Irán es idéntica. El régimen iraní asume que no tiene nada que perder. Su premisa es: si atentan contra nuestra red energética, responderemos asimétricamente vulnerando instalaciones atómicas de la región. Cualquier disrupción energética, ya sea de Irán o del Golfo en su conjunto, catalizará una reacción en cadena que colapsará el suministro petrolero global. Estaríamos hablando de repercusiones de años. Paradójicamente, bajo dicho paradigma, Estados Unidos podría erigirse como el hegemón indiscutible del mercado petrolero. Un estrecho de Hormuz bloqueado indefinidamente, con la infraestructura fósil de Irán y del Golfo Pérsico reducida a cenizas, sumado a una Rusia asfixiada por sanciones económicas y con sus redes logísticas globales desarticuladas por el conflicto ucraniano. En consecuencia, la única alternativa viable sería el crudo de los Estados Unidos, desplazando por fuerza mayor al resto de los competidores globales. Por supuesto, la dirigencia en Irán comprende con absoluta lucidez la magnitud del desafío, moviendo ya sus propias fichas de contención. Observen esto:
La Cancillería iraní ya estructura, aunque siendo realistas esto no modifique el balance de poder, múltiples demandas internacionales contra Estados Unidos por presuntos crímenes de guerra. ¿Cuál es el trasfondo exacto? Se fundamentan en un hecho irrefutablemente trágico: el ataque que las fuerzas estadounidenses perpetraron contra aquella escuela primaria en territorio iraní, masacrando a más de 168 niñas. El complejo escolar de Minab fue uno de los blancos impactados por un misil de crucero Tomahawk estadounidense. Toda esta evidencia ha sido rigurosamente documentada y se utilizará en los tribunales para acusar a Estados Unidos por crímenes de guerra, apoyándose en pruebas forenses y materiales innegables, ya que las víctimas son una realidad. Nadie puede argumentar en ángulo mundial que esto sea desinformación y afirmar que esas niñas no fallecieron. Es un hecho que ni siquiera la administración de Donald Trump ha refutado o negado. No obstante, les pregunto, y abro el debate en los comentarios: ¿consideran que las instituciones y organismos supranacionales tendrán el peso político para procesar a Estados Unidos por crímenes de lesa humanidad y emitir órdenes de captura contra su propio mandatario, siendo la superpotencia que es? En última instancia, Teherán despliega esta táctica diplomática sabiendo que es improbable lograr condenas efectivas, pero capitalizando el relato para exhibir la agresividad de Trump. Esto les permite consolidar su papel de nación agraviada, legitimar la cohesión social interna mediante un discurso radicalizado y elevar el umbral de disuasión frente a Washington y Tel Aviv. Simultáneamente a esta pugna judicial, la volatilidad geoestratégica en torno al estrecho de Hormuz ha experimentado hoy un repunte sumamente alarmante. Esto es vital para nuestro análisis. Nos referimos al cuello de botella marítimo más crítico del comercio global. Sabemos empíricamente que cuando Irán ejerce coerción asimétrica sobre Hormuz e insinúa doctrinas de control de navegación más severas, el mercado de hidrocarburos sucumbe instantáneamente al pánico y la especulación. De hecho, recientemente Teherán oficializó la creación de un ente supervisor exclusivo para el estrecho. Este simbolismo institucional fue descodificado en Occidente como un mensaje contundente de desafío a Washington y su coalición. Hemos cruzado el umbral. Ya no se trata de una simple escaramuza local. Las dinámicas de contención, amigos, se han fracturado. Una ofensiva bélica de las proporciones que el Pentágono está orquestando, priorizando el bombardeo sistemático, provocará ineludiblemente un shock inmediato en los precios globales de los hidrocarburos. Esto se traducirá en una crisis logística para el flete marítimo, presiones inflacionarias generalizadas y una nueva disrupción en las cadenas de suministro. Es un efecto dominó que lastrará a la economía mundial. Indudablemente, los grandes conglomerados petroleros corporativos estadounidenses facturarán márgenes históricos, pero la ciudadanía de a pie no verá esos beneficios. La riqueza se concentrará en las élites corporativas. Es un axioma irrefutable. En todo conflicto moderno, los grandes vencedores son el complejo industrial militar y el lobby energético estadounidense. Fuera de esa cúpula, el resto de las economías y los ciudadanos asumen las pérdidas. Ese es el panorama estructural. Valga la aclaración, el gran triunfo es de las corporaciones fósiles norteamericanas, mientras que los grandes derrotados serán los regímenes aliados de Washington en el Golfo Pérsico. Tras décadas de subordinar sus agendas a los dictados de la Casa Blanca, hoy enfrentan una traición geopolítica de proporciones históricas. Este escenario explica por qué las cancillerías europeas, las potencias del sudeste asiático y la totalidad de los mercados financieros globales monitorizan cada movimiento y decreto de Donald Trump con una precisión milimétrica. En paralelo a esta trama diplomática, el aparato de defensa israelí ha intensificado drásticamente su retórica belicista. Informes de inteligencia hebrea corroboran que Benjamin Netanyahu ha mantenido comunicaciones directas con Trump durante gabinetes de seguridad clasificados. El eje central ha sido coordinar doctrinas de contención regional frente a una conflagración inminente. Adicionalmente, diversas agencias confirman un flujo inusual de tráfico aéreo logístico. Se reporta un puente aéreo militar incesante, conectando infraestructuras del Comando Central estadounidense directamente con bases israelíes. Para dar contexto, analizando imágenes recientes del aeropuerto de Haifa, resulta evidente que la aviación comercial civil ha quedado prácticamente marginada de la operatividad diaria. Operan los vuelos civiles básicos, pero la saturación del espacio es total. Las pistas en Haifa están colapsadas. La densidad de los activos aéreos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos desplegados allí ha llegado a su límite de capacidad. Plataformas de bombardeo estratégico, cazas furtivos F-35, escuadrones F-18 y F-15.
Este despliegue masivo consolida la tesis analítica de que el eje Washington-Tel Aviv está afinando los detalles tácticos previos a lo que se vislumbra como una campaña de saturación aérea monumental sobre suelo iraní. Aquí surge una disonancia cognitiva profunda dentro de la narrativa oficial del Departamento de Estado, ya que la vocería formal de la Casa Blanca sostiene, incluso hasta este preciso momento, he verificado los comunicados oficiales antes de iniciar esta sesión, que su máxima prioridad es disuadir una guerra a gran escala en Medio Oriente y apuesta por la vía diplomática. Sin embargo, en la praxis, el Pentágono ya ha confeccionado listados de objetivos prioritarios para la aniquilación. Trump emite amenazas coercitivas públicas y la escalada de presión militar es innegable en cada vector estratégico. La decodificación que los actores globales y el sector financiero hacen de estos actos difiere radicalmente de la frágil fachada diplomática que la administración estadounidense intenta salvaguardar. Evidentemente, cuando un líder con el perfil de Donald Trump recurre a retórica de destrucción sistemática y evalúa coordenadas de ataque tangibles, los cálculos de riesgo internacional mutan por completo. Esto racionaliza el tablero geopolítico actual, explica lógicamente la inflexibilidad y atrincheramiento de la diplomacia iraní en cualquier mesa de diálogo. Fuentes cercanas a Teherán indican que Washington exige el desmantelamiento íntegro y definitivo de su programa atómico, la entrega de todo el inventario de uranio enriquecido y la sumisión a protocolos draconianos de inspección, a cambio de concesiones nulas. No ofrecen alivio de sanciones económicas ni fondos de reconstrucción para reparar la infraestructura dañada por operaciones encubiertas de Estados Unidos e Israel en suelo iraní, y se niegan rotundamente a emitir reparaciones o disculpas oficiales por el asesinato de decenas de niñas en aquel infame bombardeo escolar. Desde la óptica de los estrategas en Teherán, estos condicionamientos son percibidos como un tratado de rendición que resulta inviable de aceptar desde la supervivencia política del régimen. ¿Es acaso concebible que la cúpula iraní firme un pacto de subyugación absoluta? Especialmente cuando Teherán percibe que tiene la ventaja táctica asimétrica, sintiendo que son ellos quienes exigen claudicaciones, ya que, en el desgaste del conflicto regional, el balance de costos estratégicos perjudica mucho más a Estados Unidos. Siendo pragmáticos, como solemos ser en ángulo mundial, resulta inverosímil que cualquiera de estas superestructuras acepte el costo político de doblegarse ante la coerción de su adversario frente al escrutinio internacional. Ni la teocracia iraní, ni el establishment de Estados Unidos, ni el ayatolá Mojtaba Khamenei, y mucho menos Donald Trump. Este último erigió todo su capital político bajo el arquetipo del estadista implacable, el de los apretones de manos intimidantes que buscaban proyectar dominación física sobre otros mandatarios. Esas pantomimas psicológicas componían su mensaje de fuerza, y por el flanco iraní, la doctrina de resistencia del régimen es archiconocida. La historia reciente demuestra fehacientemente que Teherán no se fractura ante la presión externa. Por el contrario, da la impresión de que el establishment norteamericano persiste en estrategias contraintuitivas, apostando por la máxima presión militar cuando la diplomacia requiere destreza quirúrgica. Este error de cálculo explica el congelamiento total de los canales diplomáticos. Estamos frente a un estancamiento geopolítico. Incluso Islamabad intentó intervenir como actor mediador para salvaguardar un mínimo de interlocución diplomática. No obstante, el cuerpo diplomático pakistaní concluyó que el diálogo es irreversiblemente infructuoso. Es pertinente mencionar que también emitieron condenas formales contra Israel por vulnerar sistemáticamente los protocolos de alto al fuego en Palestina, acuerdos que en su momento contaban con el aval de Washington. Esta dinámica refleja un nivel de pavor estructural, no solo en la administración estadounidense, sino en todo el bloque regional. El pánico subyacente radica en que el conflicto trasciende el eje Irán-Israel. La auténtica catástrofe no se limitaría a una guerra simétrica entre Washington y Teherán. El riesgo existencial radica en la detonación de una guerra regional multifrontal, una reacción en cadena verdaderamente incontrolable. Durante décadas, Irán ha cimentado meticulosamente un eje de la resistencia, un entramado de milicias proxies, alianzas asimétricas y estructuras descentralizadas diseñadas precisamente para golpear los intereses occidentales de manera simultánea en todo Medio Oriente. El régimen persa planificó esta contingencia al milímetro. Subestimarlos asumiendo que sobreviven por azar o por coincidencias fortuitas es un error de análisis gravísimo.
todo responde a una doctrina militar estructurada. De hecho, analizando retrospectivamente tras el magnicidio del Ayatolá Ali Jamenei, múltiples reportes de inteligencia revelaron que su testamento geopolítico consistía en un manual táctico exhaustivo. Dejó trazada una hoja de ruta militar pormenorizada de represalias en caso de su asesinato, y esa es la partitura que la Guardia Revolucionaria está ejecutando hoy. La previsión estratégica era impecable. Blindaron sus canales logísticos con la República Popular China para garantizar el flujo ininterrumpido de arsenales balísticos. Informes recientes confirman un dato escalofriante para el bloque atlantista. Irán ha restituido el 100% de su capacidad operativa en materia de misiles, y la fuente que valida este análisis no es una agencia estatal iraní, sino el propio New York Times. Pensemos en las implicaciones. Mientras Trump minimiza la amenaza en sus discursos, el NYT la certifica basándose en documentos clasificados filtrados directamente del Pentágono. ¿Cómo logró Teherán regenerar su músculo armamentístico con semejante celeridad? La respuesta es Pekín. Mientras Trump priorizaba cumbres fotográficas y relaciones públicas con Xi Jinping, el mandatario chino habilitaba la transferencia masiva de tecnología de misiles hacia Irán. Al final del día, China e Irán sostienen una asociación estratégica integral. Como resultado, Donald Trump debe gestionar hoy una pesadilla táctica con múltiples teatros de operaciones activos. Existe ineludiblemente una variable macroeconómica altamente volátil que debemos diseccionar: el mercado de hidrocarburos. Toda maniobra de Trump que exacerba el riesgo geopolítico inyecta inestabilidad en el Golfo y, por consiguiente, los mercados energéticos sufren contracciones violentas. Los fondos de inversión y analistas proyectan inmediatamente escenarios de cuellos de botella logísticos severos, y la acción refleja del mercado es clara. Liquidan masivamente sus posiciones en bonos del Tesoro al percibir pérdida de solvencia y estabilidad, lo que desencadena una devaluación agresiva del dólar estadounidense como moneda de reserva. En términos de estrategia geoeconómica, Donald Trump saboteó los pilares de su propia estabilidad financiera, un autoboicot monumental. Y esto ocurre en una coyuntura donde la inflación global sigue siendo asfixiante, incluida la economía norteamericana, sumada a una palpable recesión macroeconómica y una crisis energética que golpea fuertemente a la propia industria de los Estados Unidos. Quizás alguien en la comunidad de ángulo mundial me argumente, pero en Norteamérica sobran las reservas de combustible. Sin duda, la cuestión no es la disponibilidad, sino el costo de extracción y el precio final al consumidor. Analicen el índice de precios en los surtidores. Todo indica que Trump ha comenzado a internalizar la factura política de esta debacle y del daño autoinfligido a su administración. Esta comprensión tardía justifica la radicalización de su aparato de propaganda. La hiperagresividad en sus comunicados no refleja dominio, sino una profunda desesperación política frente a un callejón sin salida. Incluso en las entrañas de Washington, facciones del establishment coinciden en que una demostración de fuerza tan aparatosa como la que diagrama el Pentágono hoy es en realidad un síntoma de vulnerabilidad hegemónica. Son, en términos de politología, maniobras evasivas ante el hundimiento inminente. Trump manipula la volatilidad geopolítica global, pretendiendo que funcione como un catalizador para afianzar su frágil capital político doméstico. ¿Comprenden el riesgo de someter la arquitectura internacional a este grado de estrés máximo? El peligro real es que los vectores de amenaza desarrollan inercia propia. Las variables militares y las fricciones diplomáticas se aceleran a tal velocidad que la administración que provocó la escalada original pierde completamente la capacidad operativa de controlarla. El gabinete de Tel Aviv monitorea minuciosamente el caos, ya que representa la ventana de oportunidad histórica que Benjamin Netanyahu anhelaba. Tras décadas de cabildeo, ha logrado arrastrar a Washington a un conflicto delegatario en el cual el imperio asume los costos asimétricos y el desgaste de sangre, mientras Israel consolida sus objetivos de seguridad nacional. Paralelamente, la directriz en Irán es inquebrantable. El programa nuclear es una línea roja irrenunciable vinculada a su soberanía. Lejos de capitular, este canal lo ha venido advirtiendo. El establishment iraní ha llegado a la conclusión pragmática de que el único salvoconducto para evitar el intervencionismo occidental es poseer un arsenal atómico disuasivo de facto. Asumen que, en ausencia del paraguas nuclear, la vulnerabilidad persistirá y serán sometidos a coerciones cíclicas de forma perpetua. Es la cruda teoría de las relaciones internacionales. ¿Acaso Washington orquesta estas campañas de acoso táctico contra potencias nucleares como Corea del Norte, Rusia o China? No. Esta coyuntura reafirma su hipótesis, deslegitimando la fetua promulgada por el entonces Ayatolá Jamenei, que proscribía la creación de armamento de destrucción masiva.
han validado que dicha restricción moral es estratégicamente suicida, forzándolos a abolirla. Este es, objetivamente, el daño más severo e irreversible a la estabilidad global ocasionado por la agenda de Donald Trump. La responsabilidad es inequívoca. Recordemos que Irán había suscrito y acatado rigurosamente los términos del acuerdo nuclear bajo la supervisión de Occidente. Fue la administración Trump la que violó unilateralmente los estatutos del pacto. Denunciaron el acuerdo argumentando que limitaba los intereses estadounidenses, cuando el trasfondo real era que el acuerdo eliminaba cualquier legitimidad jurídica para justificar un ataque preventivo contra Teherán. Cuando las potencias entran en esta fase de militarización geopolítica, la externalidad negativa golpea directamente a las sociedades civiles. El nerviosismo bursátil se traduce en inflación importada, encareciendo exponencialmente los agroquímicos, los carburantes y la cesta básica alimentaria global. Ya lo hemos discutido en análisis previos aquí en Ángulo Mundial. Lejos de caer en el alarmismo infundado, recientes auditorías de Naciones Unidas corroboran nuestras proyecciones estructurales. El verdadero shock de oferta alimentaria estallará en la segunda mitad del año. La fundamentación técnica es clara. Las cosechas que requerían ciclos de fertilización no contaron con los insumos químicos debido a la parálisis logística del estrecho de Hormuz. El calendario agrícola es inexorable. La ventana de siembra concluyó y las proyecciones indican un déficit catastrófico de entre el 30% y el 50% en el volumen mundial de alimentos respecto a las métricas promedio. La razón macroeconómica es que la ruta de Hormuz canaliza un volumen monumental de los precursores de fertilizantes a nivel global. El mercado físico quizás mantenga stock residual temporalmente, pero la métrica clave es la elasticidad de los precios. Se ha cercenado una porción gigantesca del suministro de fertilizantes de la cadena de valor internacional. Los costos de producción industrial se han disparado, y esto generará una inflación espiral de triple dígito en proteínas, cereales, lácteos y carnes en la economía real. Algunos podrían simplificar argumentando que el ganado no consume agroquímicos. No obstante, la producción de forraje y piensos depende enteramente de ellos, lo que indexa el costo de toda la proteína animal. Si a esto sumamos la inflación del flete de distribución producto de la crisis energética, la ecuación final apunta, sin exageraciones, a una crisis de seguridad alimentaria a escala planetaria. Esta advertencia emana directamente de la FAO y Naciones Unidas. La tragedia subyacente es que la gestión de Trump, lejos de articular medidas de contención para mitigar este colapso estructural, hoy arroja gasolina al fuego. Ese es el saldo geopolítico real de la coyuntura, despojado de propaganda diplomática. Es lógico que los mercados e instituciones globales transiten una fase de pánico sistémico. Y reiteramos, la recesión estructural golpeará con toda su crudeza entrando en la segunda mitad del año. Como analistas, nuestra labor no es endulzar la realidad, sino proveer proyecciones precisas del tablero, por crudas que resulten. Frente a este descalabro del orden internacional basado en reglas, surge el debate de si naciones soberanas periféricas, digamos en América Latina, deban considerar vías de disuasión no convencionales al ver amenazada su seguridad integral a futuro. Sabemos que ni México ni otros socios estratégicos como Canadá poseen doctrinas belicistas ni ambiciones nucleares. Sin embargo, observen la evolución armamentística. Rusia, por citar un caso, ha deslizado en foros estratégicos que teóricamente podrían prescindir de sus sistemas de destrucción atómica. Supuestamente, ha dejado de ser un pilar existencial. Argumentan que los vectores de disuasión han mutado tecnológica y tácticamente. La disuasión moderna ha encontrado sustitutos cinéticos que igualan el poder destructivo de un artefacto táctico nuclear, pero omitiendo la carga de lluvia radiactiva residual y el estigma medioambiental. Nos referimos a los sistemas Oreshnik, plataformas de misiles hipersónicos equipadas con ojivas de fragmentación múltiple convencional. Su perfil de daño cinético emula la letalidad de un ataque atómico de bajo rendimiento, con la ventaja de ser indetectables e interceptables por las defensas antiaéreas contemporáneas. Es un secreto a voces que el complejo militar estadounidense acusa un grave retraso tecnológico en el desarrollo de vectores hipersónicos efectivos y carece de escudos para neutralizar un Oreshnik. Las incursiones limitadas observadas en el teatro de operaciones ucraniano representan apenas un ensayo táctico, una demostración de capacidades reducida.
La variante estratégica de estos sistemas ostenta capacidades de carga útil convencional inmensamente superiores, garantizando una destrucción de infraestructura equivalente a un holocausto nuclear, omitiendo los efectos de la contaminación radiactiva. Esta ventaja asimétrica reside hoy en los arsenales rusos. Regresando a la microeconomía, monitoricen los precios del combustible en regiones estadounidenses como Iowa, superando ya umbrales críticos. La crisis energética impacta directamente el corazón industrial norteamericano. No propongo la tesis de un desabastecimiento físico en los surtidores dentro de Estados Unidos. El punto medular es que la hiperinflación del costo energético fractura el consumo interno, un escenario de volatilidad sumamente alarmante para la estabilidad global. Y es necesario recalcar que la inteligencia y las agencias internacionales advirtieron reiteradamente la administración Trump sobre esta concatenación de crisis. Tanto organismos de prospección económica como Naciones Unidas y centros de análisis coincidieron en sus alertas, las cuales fueron desestimadas categóricamente, tanto por el Pentágono como por el gobierno en Tel Aviv. El bilateralismo de ambas naciones ha arrastrado al sistema internacional a este colapso inminente. Es innegable. Esta miopía geopolítica explica la profunda fricción diplomática y el distanciamiento de la Unión Europea y el bloque occidental, arrastrados al abismo por decisiones de índole casi unipersonal. Dos estados han comprometido la seguridad de las rutas energéticas mundiales y catalizado las condiciones macro para una hambruna global que, según los datos que manejamos, detonaría estadísticamente hacia mediados de este año. En fin, desde ángulo mundial, seguiremos monitoreando y desmenuzando cada pieza de este complejo tablero geopolítico para ustedes. Si valoran este tipo de análisis a profundidad, los invito a suscribirse al canal, activar las notificaciones y dejar sus comentarios abajo. Su suscripción y su like son fundamentales para combatir el algoritmo y seguir democratizando la información estratégica de alto nivel. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Manténganse alerta y nos vemos en la próxima entrega con más inteligencia geopolítica.